Buenas tardes, les habla Carlos Díaz, estudiante de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional, sede Orinoquia, y hoy nos encontramos en los estudios de TV Satélite Arauca y Canal 4 para entrevistar a dos profesionales santandereanas que decidieron hacer empresa en el departamento de Arauca, la señora Jenny Rincón y la señora Elizabeth Rincón, gerente propietaria y representante legal de TV Satélite Arauca. Doña Jenny, buenas tardes. Pues queríamos compartir con usted las experiencias vividas a través de los años que llevan de su fundación o de la fundación de esta gran empresa que hoy lidera usted en el departamento de Arauca. Nos gustaría conocer una breve reseña histórica de TV Satélite. Carlos, voy a hacerte una pequeña reseña de estos 20 años en los cuales pues se dan y se pintan muchas situaciones, así como alegrías, así como dificultades. Vamos a empezar. Nosotros nacimos en el año 1992, se nació por una necesidad. Nosotros teníamos pues a nivel personal una necesidad porque nos gustaba ver televisión. Mi esposo, éramos aficionados a ver televisión y en esa época aquí en Arauca no se recepcionaba muy bien los canales nacionales. Nosotros vivíamos en un barrio alejado del casco urbano y difícilmente recepcionábamos los canales nacionales. En el área urbana, centro, se recepcionaba muy bien, como algunos 6 canales venezolanos en esa época, pero en Santa Bárbara, donde nosotros vivíamos en ese momento, no se recepcionaba ningún tipo de canal. Entonces pues nuestra afición nos llevó a que mi esposo pues hiciera diferentes tipos de experimentos. Uno de esos experimentos fue montar en nuestro hogar una torre como de 16 metros de alto, y él pues se lo pasaba experimentando ahí porque pues era muy difícil ver televisión en esa época y en especial en ese barrio porque pues estaba muy alejado, y se montó esa torre, se le montaron antenas y difícilmente logramos tener señal. En esa época en Arauca montaron a nivel municipal una antena parabólica donde se recepcionaban algunos canales peruanos, algunos canales nacionales que la alcaldía en un proyecto en ese momento montó para toda Arauca. Proyecto que pues nació y murió en 6 meses y pues la necesidad seguía constantemente. Para nosotros era una dificultad tremenda que recepcionar un canal nacional y en especial los venezolanos, porque aquí en Arauca en esa época los canales venezolanos se recepcionaban con mucha facilidad, pero allí en nuestro hogar no. De ahí que los niños araucanos en la escuela no cantaban el himno nacional de Colombia, sino cantaban el himno nacional de Venezuela, ¿no? Así es, Carlos. Yo llegué a Arauca en el año 86, y yo recuerdo que los canales que se veían con muy buena recepción eran los canales venezolanos, y uno escuchaba a la gente, y aquí se escuchaba mucho y la tendencia en Arauca era muy marcada de las costumbres venezolanas. Y el himno, a mí me contaban la historia y yo lo pude vivir. La gente cantaba el himno venezolano con mucha facilidad y yo creo que aún todavía, pero en esa época era muy marcado, muy marcado la... Jenny, ¿fue muy difícil empezar o hacer esa empresa? Bueno, ingeniero, en esa época pues, ¿cómo nacimos? Te iba a contar. En el año 92 llegó esa persona que nos trajo la idea, un ingeniero de Bucaramanga, vino buscando un inversionista y nos ubicaron a nosotros. En esa época pues en realidad nosotros no teníamos, digamos, un capital para ser los inversionistas del caso, pero pues el tema sí nos atraía muchísimo. La persona que vino a Arauca buscando ese inversionista coincidencialmente fue una persona que nos conocía, y pues creyó en nosotros. Nosotros no dijimos no, sabíamos que no teníamos el recurso económico, pero las ganas sí, y en especial por el tema, porque nos gustaba mucho la televisión.
Entonces pues no teníamos el capital, ¿sí? Hablamos con mi papá, él fue el primero que nos dio esa semilla para iniciar, porque realmente no teníamos el capital. Fueron 10 millones de pesos que en esa época invertimos. La persona nos trajo, nos dijo, bueno, el negocio funciona más o menos así, ustedes tienen que crear una empresa, vamos a vender el servicio de televisión por cable, pero en esa época se llamaba una parabólica. No había reglamentación, no existía la Comisión Nacional de Televisión, había que pedir un permiso a la alcaldía. Entonces, pues se tramitó ese permiso con la alcaldía, ¿sí? En ese mismo momento había otra persona tramitando ese mismo permiso, pero pues afortunadamente para nosotros éramos los que estábamos establecidos aquí en Arauca. La otra persona venía de afuera también era un santandereano que estaba haciendo empresa. Él estaba tratando de montar en Tame ya esa empresa, que creo que fue casi a la par que nacieron las dos empresas, la empresa de Tame y la empresa de nosotros. Él tenía muchísimo más experiencia en el conocimiento técnico de la televisión, porque tenía otras empresas en otros lugares del país, pero pues nosotros logramos ese permiso con la alcaldía. Estaba en ese momento el doctor Alvarado de alcalde y nos concedió ese favor de darnos el permiso. Yo quiero que nos cuente un poco sobre esa experiencia vivida de tratar de vender televisión por cable cuando aquí no se tenía, como usted dice, no se recepcionaba ningún tipo de señal colombiana. ¿Cómo vamos a convencer a esa comunidad que está ávida por tener una señal de televisión y que de pronto llega alguien a decirle, vamos a venderles una televisión por cable, una señal por cable? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Carlos, mira, en esa época la tecnología que nos instruyeron en ese momento fue muy incipiente, o sea, la calidad de la señal, en la parte técnica, los cableados, la red, era una red definitivamente, pues uno con el lapso del tiempo, con el pasar del tiempo y con el conocimiento que ha adquirido, conoce que en esa época fue algo, digámoslo, creer mucho en lo que estábamos haciendo, porque realmente lograr convencer, pues no fue fácil, pero como estábamos tan convencidos de lo que estábamos haciendo, ¿cierto? No importaba que en la parte tecnológica no teníamos las mejores tecnologías, ¿cierto? Porque estábamos en cero en la parte tecnológica, estábamos usando, digamos, lo más bajo en calidad, en el cable, en los equipos, porque no teníamos el conocimiento, pero las ganas de hacer empresa, las ganas de ver televisión, de mostrar un trabajo, eran mayores que las cosas que nos estaban trayendo dificultad. Y una de esas dificultades más grandes fue el que la gente aceptara que les instaláramos una señal, que nos creyera, porque en ese momento pues estábamos iniciando una inversión donde no se conocía a nivel de todo el país, no fue solo en Arauca, a nivel de todo el país. Las empresas que nacimos como parabólicos, ¿sí? Así nos decían, televisión parabólica, ¿cierto? Y piratas de paso, ¿cierto? Piratas de paso. Entonces era muy difícil venderle a la señal a una persona que no creyó. O sea, en Arauca difícilmente nosotros logramos inicialmente que la gente nos creyera. Empezamos en el barrio Santa Bárbara, invitando a todos los vecinos de nosotros. En ese momento mucha gente se reía de nosotros, se burlaba, difícilmente lográbamos, porque pues el precio que se manejó en ese momento era un precio alto para la época. En ese momento se manejaban precios de 120, 130, 170 mil pesos la afiliación, ¿cierto? Entonces, lograr convencer a una persona que iba a hacer una inversión con nosotros, ¿sí? Y que le íbamos a dar una televisión de 6, 7 canales, porque inicialmente nosotros iniciamos como con 7, 8 canales aproximadamente, canales que eran libres, canales que en un momento en Arauca los vieron, porque hubo, como te contaba, hubo alguien antes que los instaló y gratuitamente. Y irle a cobrar ahora a una persona un servicio, ¿cierto?, que estaba acostumbrado a verlo gratis, pues no era fácil. Y pues la gente no tenía mucha credibilidad.
en el servicio que se le iba a prestar. Entonces, la estrategia que usamos en ese momento fue regalarle la señal a las personas, cobrarle una afiliación, pero regalarle el servicio para que la gente nos permitiera instalarles la señal y pudieran pues creer en nosotros. Pasaron 6 meses, los primeros 6 meses del servicio para todos los que nos creyeron y nos apoyaron fueron gratis. A partir del año 93, en enero del 93, se inició la primera facturación. Me comentaba que habían iniciado con una tecnología incipiente. En la actualidad, ¿cómo tienen ese nivel tecnológico? ¿Están siendo competitivos? ¿Tienen una empresa apropiada para ofrecer los servicios que actualmente están prestando? Y además, ¿están preparados para las nuevas tecnologías que ya es un hecho que las tenemos, una tecnología digital? Sí, Carlos, gracias. Pues mira, Carlos, son muchos los ingredientes que apuntan a que uno empiece a querer crecer, a querer cambiar, a querer mejorar. Esa necesidad empezó a crecer porque el número de usuarios empezó a crecer, empezaron a exigir nuevos canales y más canales. A raíz de eso, pues se montó la primera red en línea 500, que era pues en su momento, en el año 95, la última tecnología. Es un cable mucho más potente, da una mejor calidad de señal y a su par podíamos montar muchos más canales. Pasamos de una empresa de 6, 7 canales a tener más o menos 20, 30 canales. La red de línea 500 tenía una capacidad hasta 50, 60 canales. Más adelante, en el año 2000, se montó la red de fibra óptica, más o menos en el año 2000, se montaron los primeros 8.000 metros de fibra, se construyó una red HFC, que significa en cable coaxial, y en fibra óptica se construyeron 5 nodos ópticos, que eso nos daba pues una calidad de señal, podíamos ampliarnos, cubrir un mayor número de población, ¿sí? Beneficiar, brindar un mayor número de canales y tener la opción de prestar otros valores agregados. En ese momento se planificó prestar el servicio de Internet. Lamentablemente, pues varios estudios que se hicieron en el año 2006 más o menos, para esa época en Arauca, las encuestas que hicimos en ese momento para poder montar el servicio de Internet, muy pocos usuarios en sus casas tenían computadores. Aparte de eso, el nivel de pago de nuestros usuarios en ese momento era difícil, muy difícil, y pues tuvimos que investigar sobre otras tecnologías que nos permitieran manejar la red, prestar un nuevo servicio al cliente, cierto, que pudiéramos empaquetar esos canales, que ya mucha gente pues no tenía la facilidad de hacer un pago por cierto número de canales, pero se le podía ofrecer paquetes más pequeños. Entonces se montó la codificación, que fue la que nos llevó a prestarle un servicio al cliente clasificado, ¿sí? Para los clientes que querían paquetes pequeños de canales o para los que querían un paquete total. Eso nos permitió también controlar y manejar el recaudo con una mayor facilidad. Entonces, en este momento estamos con mira ya a implementar el servicio de Internet.